Buenos días, queridos compañeros, licenciado. Esta mañana vamos a presentarles lo que es nuestro proyecto final de macroeconomía. Lo estará presentando mi compañera Jania y lo estaré presentando yo el día de hoy. En este momento estaremos revisando lo que son los conceptos claves y lo que es la guía de contenido. Lo que tenemos primeramente es el Producto Interno Bruto. De ahí, de segundo, tenemos lo que es el Producto Nacional y tercero, el Producto Neto. También estaremos viendo lo que es finanzas públicas, también estaremos viendo lo que es presupuesto, impuestos, política fiscal y deuda pública, ¿verdad? Eso es lo que estaremos viendo en esta presentación. Entonces espero les guste. De ahí lo que viene por introducción sería el Producto Interno Bruto, el PIB. El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que se calculó es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que han producido el país y sumarlos todos juntos. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Nosotros tenemos que ver todo lo que ha producido un país interno, como lo dice, ¿verdad? Interno bruto, para poder sumarlos y así tener lo que es el PIB. Como les decía, a continuación tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Como lo que es el café, los bananos, las verduras y los servicios que se ofrecen dentro del país que es Guatemala, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos que tenemos. Podemos ver que el café es creado en bastantes departamentos de Quetzaltenango, igual las bananeras, las verduras, ¿verdad? No yendo tan lejos, está el molonga y los servicios que pues se ofrecen en toda la República. Y en este momento estaremos lo que es revisando los objetivos del estudio del PIB, ¿verdad? Primero es destacar la importancia del PIB como variable que indica la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo determinado de tiempo, ¿verdad? Lo segundo sería destacar que el carácter residual de los beneficios permite que el enfoque del flujo de productos y el enfoque del flujo de ingresos o costes proporcionen el mismo PIB total. Y estaremos distinguiendo los conceptos del PIB real y el PIB nominal y destacar el papel del deflactor del PIB como instrumento que permite separar el efecto de los precios de la evolución real del Producto Nacional. Ahí por último tenemos lo que es explicitar la diferencia entre el Producto Interior y el Producto Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que más adelante, como lo había dicho, estaremos viendo lo que... Ahora vamos con la función del PIB. Quiere decir esto, el PIB mide el nivel de riqueza de un país en un lapso definido de tiempo. Es decir, el PIB sirve para diagnosticar si la economía nacional está en crecimiento o si por el contrario enfrenta una caída, lo que influirá en las políticas económicas por implementar. ¿Qué quiere decir esto? Con esto estaremos midiendo no solo lo que está pasando en este momento, sino a futuro, para poder ya tomar decisiones políticas económicas y qué caminos podemos tomar. En este momento pues estaremos viendo las características del PIB. Como primero tenemos la característica que es un indicador macroeconómico que brinda información sobre el comportamiento de la economía. Su cálculo por segundo, ¿verdad? Tenemos que su cálculo está a cargo de entidades gubernamentales. Normalmente se rige por los criterios definidos por el Fondo Monetario Internacional, la FMI. Y por tercero, tenemos solo considera la producción y los negocios legales. Esto significa que el comercio informal, el comercio negro o los negocios ilícitos como el narcotráfico o el tráfico de armas no son evaluados, entre otras cosas, porque no dejan un registro del cual se podría tomar información, ¿verdad?, para poder hacer este tipo de estudio. Como les mencionaba anteriormente, estaremos tomando en cuenta lo que es el Producto Nacional. ¿Qué es un Producto Nacional? En este caso es un indicador macroeconómico que mide la producción de bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año por de un país, es decir, la producción total dentro del país restando la producción que en dicho país es fruto de capital o trabajo de extranjeros y sumando la producción que los nacionales de ese país realizan en el extranjero, ¿verdad? Como les comentaba, esto es el Producto Nacional. Y aquí podemos ver las diferencias entre el PIB. El PIB se realiza con un criterio geográfico y el PNB un criterio de nacionalidad. Y aquí tenemos un ejemplo. Una fábrica de coches de capital totalmente alemán realiza producción en España.
Los coches que fabrique aquí forman parte del PIB español, ya que serán del PNB alemán. Veremos el Producto Interno Neto. El Producto Nacional Neto, el PIN, es el valor de la producción de bienes y servicios que llevan a cabo las naciones de un país menos el consumo de capital fijo durante un periodo de tiempo determinado. El PIN, es decir, el Producto Nacional Neto, es el total de bienes y servicios que producen los ciudadanos de una nación, independientemente de su ubicación, dentro o fuera de las fronteras de su país, menos el consumo de capital fijo. La medición generalmente toma como referencia el periodo de un año, aunque también puede aplicarse a otros plazos. Finanzas públicas. Se conoce como finanzas al estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la obtención, gestión y administración de fondos. También tenemos lo que es las finanzas públicas. Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esa relación dependerá la estabilidad económica del país y su ingreso en déficit o superávit. De igual manera, el Estado es responsable de las finanzas públicas. El principal objetivo estatal a través de las finanzas públicas suele ser el fomento de la plena ocupación y el control de la demanda agregada. Y ahora veremos lo que es el presupuesto. Presupuesto se llama al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. El presupuesto es elaborar un presupuesto que permite a las empresas, autoridades, entidades privadas, familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. También permite alcanzar con estos fines puede ser necesario incurrir un déficit en que los gastos superen a los ingresos o por el contrario pueden ser posible ahorrar en el caso de los presupuestos, presentar un superávit a los ingresos que superan a los gastos. También puede ser el cálculo de la planificación, formulación anticipada a los gastos e ingresos de una actividad económica. Los impuestos. El impuesto es una clase de tributo, obligaciones generalmente precuriarias en favor de la creador tributario regido por el derecho público que se caracteriza por requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración ascendere a creador tributario. También puede financiar los impuestos, lo que es el transporte, la educación, la seguridad ciudadana, las infraestructuras, los impuestos. El principal objetivo de los impuestos es financiar el gasto público, construcción, infraestructura de transporte, la distribución, la energía, presentar los servicios públicos, también la sanidad, la educación ciudadana, también puede ser la policía de defensa, los sistemas de protección, las jubilaciones, las prestaciones por empleo de discapacidad. Clasificación de los impuestos. Hay impuestos directos. Los impuestos directos son los que recaen directamente sobre las personas, sociedades, empresas, ya que se basan en la capacidad económica, también prestan un patrimonio y una obtención de rentas. Los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos es en contra de los anteriores, los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios, a las transacciones, a las transacciones que se realizan con ellos. Es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios, por ejemplo, las personas que están pagando un impuesto de manera indirecta. Clasificación de impuestos. Les daría a conocer otras tres clasificaciones de impuestos. El primero es
Impuestos proporcionales, habla de la cuota a pagar, se calcula a través de un porcentaje fijo, como ejemplo el IVA. El otro es impuestos regresivos. El impuesto regresivo es la mayor ganancia o renta menor, es el porcentaje de los impuestos que se debe pagar. Impuestos progresivos. La mayor parte de ganancia o renta mayor es el porcentaje de los impuestos que se debe pagar. Política fiscal. La política fiscal es el gasto público y los impuestos como variables, el control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos. También contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y baja inflación. Esto quiere decir que la política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto, el Estado y los componentes, también el gasto público y los impuestos como variables de control. La política fiscal también trata sobre los gobiernos, de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconomía. Deuda pública. La deuda pública o deuda soberana es la deuda total que mantiene un Estado con inversores particulares o con otro país. Esto quiere decir que hay que obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público. También materializando normalmente mediante los títulos o valores. Diapositiva 9. La deuda neta es igual a la deuda bruta menos los activos financieros del país, nacionales e internacionales, de las actividades de la economía ilegal y de la economía sumergida. Al menos quedan indirectamente incluidos el consumo y la inversión que se derivan de las rentas no declaradas. Damos a conocer nuestras conclusiones. Es que el BIP, Producto Interno Bruto, mide la producción total de los bienes, servicios de un país. Lo que se calculó es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos. Recomendaciones. Se hace necesaria una política descentralizada, existe una concentración exagerada en desmedro del resto del país. Es necesario revertir esta característica centralista de la economía. En primera instancia, es necesario incrementar las exportaciones de bienes y servicios, ya que en ellas proporcionar las divisas que el país requiere para su crecimiento. El crecimiento de la inversión privada se debe sustentar en un programa de concesiones y en la construcción, obras de minería, hidrocarburos, turismo, comercio y etc. También garantizar la confianza para que un crecimiento depende del programa económico que aplique a un nuevo gobierno y que pueda convencer a los inversionistas internacionales.